conmigo de geometría, una parábola. Y quiero ser más metódico, lo voy a poner acá. En X es igual a X al cuadrado. Lo puedo poner. Quiero ver que es lo mismo. En azul, y. Y es igual a 2x al cuadrado menos x menos 5, una ecuación explícita, despejada, que me demuestra que f de x es igual a y. Y volvemos al ejemplo. Nos fijamos que me dice f de x es igual a 2x cuadrado menos 5 menos x igual a 0, ¿no? Entonces, para todo lo que es este tipo de ecuaciones o para utilizar el método de punto fijo, tenemos que despejar todo lo que es la función de x, igualarla a 0. Función de x quiere decir que solo hay x en ese lado de la ecuación, ¿no? En este caso, vamos a volver al ejemplo. Tenemos acá 2x al cuadrado menos x menos 5. No hay ninguna y, no hay ninguna z, solamente hay x. Y entonces a este lado se supone que va a estar la y, porque estamos graficando ecuaciones no lineales de dos dimensiones, de x y y, no de tres dimensiones, por eso está en función de x. En este caso, también f de x es y, es la ordenada. Entonces, como les he enseñado su debido tiempo, ustedes podrían hacer la gráfica que están observando en pantalla, tranquilamente sustituyendo valores, ¿no? Entonces, cuando y es 0, x va a ser tanto. Cuando x es 0, y va a ser tanto, y se van uniendo los puntitos, ¿no? Cuando x es 1, y es tanto. Por ejemplo, cuando x es 1, tengo 1, cuando x es 1, y es menos 3.97, ¿no? Entonces, cuando x es menos 1, y es menos 1.98, ¿no? Entonces, eso ustedes, si tienen dudas, pueden despejarlo manualmente o sustituir los valores en la ecuación esta, que es lo mismo, y van graficando. Entonces, lo que hace eso, la graficadora, es hacer ese procedimiento más rápido que hacer manual, porque en realidad a nosotros nos interesa ya estudiar a la función y no que ustedes sepan graficar, ¿no? De hecho, deberían de darse cuenta solos cómo se forma esta figura con, con esta función, ¿no? Ahora, lo que tú buscas acá es el momento en que esta función se intersecte con el eje de las abscisas. O sea, cuando y, o sea, cuando y sea 0, aquí se va a buscar la intersección de este gráfico. Cuando y es 0, fíjense acá, me sale 1,851. Ese es el valor que me interesa encontrar y el que voy a buscar con el método, con los métodos que vamos a ir aprendiendo, el método de punto fijo. Y también vemos que no solamente cuando se intersecta en este punto, también hay cuando y es 0,
También me aparece otro valor acá. X es menos 1.351. Lo que quiere decir que tiene dos soluciones, tiene dos raíces, no dos raíces, digamos. Entonces, los demás puntos no nos interesan para esta parte de la materia, pero nos interesan estos dos valores, el 1.85 y el menos 1.351. Vamos a entrar a ver de qué trata el método del punto fijo, ¿no? Dice, sea la ecuación general, f de x menos 2x cuadrado menos x menos 5, cuyas raíces son 1.85, 0.78, 10.59 y menos 1.35, 78, 10.59. Entonces, otra parte de la nomenclatura que vamos a utilizar en este tema es el término raíces. Raíces cuando la función se intersecta con el eje de las abscisas, es decir, cuando f de x es igual a 0 o y es igual a 0, ¿no? Entonces, es importante, voy a recalcar, tenemos que ver bien, ¿no? Aquí tenemos que y es igual a 0. Y es igual a 0. Marcar. Aquí tenemos que y es igual a 0. Aquí tenemos que y es igual a 0. Fíjense las coordenadas del punto. Y x tienen 1.85 y menos 1.351. Ya, importante eso. Entonces, esos son dos puntos. Y vamos, tenemos, entonces, ya conocemos sus raíces. Lo que tenemos que hacer para utilizar el método del punto fijo, si no tenemos a mano una calculadora graficadora, que generalmente no la tenemos, es buscar formar esta de acá, esta función de x, que explicándola significa que tienes que despejar x y formas otra función g. ¿Por qué le ponen g y no f? Para no confundir, ¿no? Entonces, nosotros, partiendo de acá, tenemos lo que es estos despejes de la función f de x, o sea, de esta función, ¿no? Yo voy a agarrar y voy a despejar x de esto de acá. Me va a dar primeramente esto de acá, o sea, simplemente de acá traigo la x solitaria y la llevo al otro miembro y despejo. Ahí tengo un despeje. Luego despejo 2x cuadrado, me va a dar este despeje. Despejo 2x cuadrado, ¿no? Y en este caso también factorizo lo que es 2x, va a dar este despeje. Y si sumo x a cada lado, me va a dar este despeje de acá, ¿no? Entonces yo tengo esos valores. Lo que tengo que hacer es buscar por el método punto fijo las raíces que van a converger. ¿Y cómo? Siguiendo este procedimiento.
¿qué vamos a hacer? Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar una captura de mis despejes y me voy a ir al Excel. ¿No? Acá tengo. Todo esto. Voy a copiar. Tengo acá mis despejes. ¿No? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es generar una tabla. Acá. Voy a generar una tabla con las columnas. ¿No? Entonces, acá voy a eliminar esto. Voy a colocarle lo que es el error, no el error absoluto. Ya, acá, error absoluto. Entonces, aquí le damos. Listo. Ahora, acá voy a colocar igual error absoluto. Y acá voy a colocar también error absoluto. Bueno, aquí, ojo, hay que manejar bien lo que es error absoluto. Tengo la columna de iteraciones, la columna de X, la columna de G de X y la columna del error absoluto. No, la columna del error absoluto. Ya, ahora, ojo que estamos partiendo de esta función que es X igual a G de X. En este caso, es X y G de X X y G de X es esto, ¿no? Acá tenemos esto. Acá en azul es G de X y en rojo es X, ¿no? O sea, quiere decir que la función f de X inicial lo he despejado en una X G de X. Entonces yo tengo acá lo que es esta X, que va a ser este valor, y tengo acá también lo que es G de X, que va a ser este valor. ¿No? Hasta ahí, claro. Entonces, de eso voy a tener 4 despejes y voy a hallar en cuál me encuentran las raíces de esta función, ¿no? Entonces, procederemos. Ya tengo acá, que lo que hago, la parte más sencilla, acá le coloco X, acá le voy a poner la función. La función es 2 por X al cuadrado menos 5. 2 por X al cuadrado menos 5. Y el error absoluto lo vamos a dejar ahí, después vamos a programar. Vamos a partir de un valor inicial. Ese es el único problemita que tenemos en los métodos numéricos. Tenemos que encontrar un valor inicial que sea justamente que no vaya a estar muy cerca del valor que queremos encontrar. Entonces, pues vamos a plantar un valor. Voy a plantar un valor de 0.
O le podemos encontrar un valor de 1. Un valor de 1. Ya, ahora ya es todo Excel. Lo que voy a hacer es copiar esto, los X, y lo que voy a hacer es hacer el enlace correspondiente. Le voy a volver una fórmula, un más, y lo voy a enlazar con esta casilla, ¿no? Le estoy elevando al cuadrado automáticamente. Y me responde con -8, ¿no? Acá. -3, a ver. Cuadrado, menos X. Si tengo duda, siempre le voy a colocar un paréntesis más, porque por ahí lo tomo en -5, como si fuera parte de la potencia, pero en este caso, mejor censurar. Tengo -3. El error absoluto va a ser, como ustedes ya saben, absoluto, absoluto más absoluto. ¿De quiénes? De este más este. Me dice 2. Voy a continuar. Iteración 0, iteración 1. Y ya está donde corresponda. Simplemente jalo. Y lo mismo voy a jalar acá. Veremos qué pasa. Aquí, jalar. Acá tengo que hacer operación para que me reconozca, ¿no? Acá es X1, en realidad va a ser este XY, quiere decir X iteración, en minúscula. Entonces el X de la iteración va a ser -3. Vuelvo con -3 y me sale 3. Entonces acá voy a jalar esto y automáticamente me empieza a crecer los valores y el error absoluto se vuelve enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que me estoy alejando de la respuesta. Hay un gran error, ¿no? Entonces, este no es el despeje, no me converge, no promete convergencia. Voy a irme aquí al segundo valor, o al segundo despeje, y tenemos acá lo que es x raíz de igual a x más 5 sobre 2. ¿No? Voy a agarrar el mismo procedimiento, xy, que tengo, y simplemente voy a escribir el segundo término, que va a ser, entre paréntesis, x más 5 sobre 2 elevado a la 0,5. Es medio, ¿no? Entonces, si lo he escrito, acá copio, lo vuelvo fórmula, el x lo voy a enlazar, que va a ser x con inicial, y va a subir el valor, ¿no? Ahí. El error absoluto, lo voy a copiar de acá, voy a cruzar las mismas cifras. Esto lo estoy haciendo para no estar escribiendo otra vez absoluto. No se olvide que el Excel está para hacernos la vida más fácil, no más complicada. Entonces no lo voy a volver a escribir. Entonces voy a partir de 1. Y ahora lo que voy a hacer es enlazar simplemente esto de acá. Y voy a copiar estos valores. Jala. Vamos a ver si me convergencia. Acá. Y a ver, listo. El error absoluto debería ser
este menos este. O sea, este valor que encuentras acá, x en realidad sería este el valor absoluto, ¿no? Vamos a corregir eso. El valor absoluto sería el mismo xy encontrado menos el anterior xy. X0 menos x1. ¿No? En este caso el valor absoluto no existe. Existe 0 porque no hay anterior. Ya, aquí tenemos eso de acá y vamos a jalar y nos va a dar esos valores, ¿no? El error absoluto. Aquí vamos a corregir igual. Acá no hay error absoluto. Y el error absoluto aquí va a ser este valor menos el valor anterior de x, ¿no? En la distancia. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿A qué se debe? Y este, sí, y esto lo copiamos, ¿no? Y ahí, igual, no converge, se nos va a un error enorme. Y ustedes saben que nos tenemos que alejar de los errores enormes. En este caso, este crema, la columna crema, sí me ha convergido, ¿no? Sí me ha convergido, porque mi error es prácticamente cero. 8.46 por 10 a la menos 8. Eso es cero prácticamente, la diferencia entre la raíz entre x y g de x. Entonces, este sí me ha convergido. ¿Y se acuerdan cuánto era la raíz? La raíz era 1,85, ¿no? 0,78, etcétera. Entonces, hasta ahora me ha convergido este despeje, este de acá, me ha convergido, y el otro no me ha convergido. No, este no me ha convertido. Continuemos. Vamos a ver si encontramos la otra raíz. No la encontramos. Entonces, vamos a seguir viendo por las olas. Tengo acá la celeste, que va a ser otro despeje. Tenemos que hacer 3 despejes. Acá, ya. En este despeje vamos a tener C, que va a ser este de acá. Este despeje lo vamos a colocar. Ya tenemos XY. Ya tenemos XY. Y aquí tenemos 5 sobre 2x, 2 sobre x menos 1. Por x menos 1. Entonces, eso lo vamos a volver a fórmula más y vamos a hacer correspondiente enlace en el valor inicial. ¿No? Mi valor inicial va a ser 1 y luego voy a enlazar que venga aquí este g de x y se va a ver 5. Voy a aplicar acá. Como sabemos, acá no hay error absoluto. El error absoluto va a venir, voy a copiar, van a ser esta de acá, 5 menos 1. El xy menos 1, el menos del xy 0. Entonces, tenemos aquí 4, valor absoluto, y lo voy a copiar. Otra vez, medio que quiere converger, pero no me sale 0. ¿No? Voy a volver todo el celeste. Aplicar.
Entonces, vamos a ver si converge. Lo bueno del Excel, que en vez de estar haciendo manual todos tus cálculos, tú simplemente puedes jalar lo que trabaja en la computadora. Ahí veremos si en un momento va a converger acá. Converger quiere decir que mi error sea igual a 0. Estoy jalando y efectivamente se está a converger y llega a 0, ¿no? Aquí llegó a 0. Estoy jalando y llega a 0 prácticamente, ¿no? Entonces por acá estoy llegando a 0. También sirve este despeje. Me encuentra la otra raíz. ¿Se acuerdan que era una 1,85? ¿No? Y la otra era menos 1,35. Menos 1,35. Entonces también me sirve. Y finalmente vamos a hacer, bueno, en realidad hemos hecho ya todos los despejes. Este es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas nos converge y cuál no nos converge? Vamos a señalar acá. Me converge verde, le voy a clicar, me converge este despeje, converge este despeje. No me converge este despeje y es el mismo despeje que no me converge, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos encontrado las dos raíces. Si me han atendido en un principio, lo que estaba buscando era 1,85 y menos 1,35. Entonces, en la misma función hemos encontrado las dos raíces. ¿En qué iteración, en qué número de iteración me converge? ¿No? ¿En qué número de iteración me converge? Esto, ¿en qué número de iteración me converge? En el caso de esta de acá, el verde no me converge, el crema sí me converge, vamos a ver todo el celeste, y el celeste también, ¿no? Ahí. ¿En qué iteración? Tengo las iteraciones, tengo el número de iteración, vamos a jalar, y acá es importante también, cuando les voy a dar los ejercicios, les voy a pedir el error absoluto. Les voy a dar dos valores, el valor inicial y el valor del error absoluto, donde deben de parar la iteración. Entonces, generalmente yo les doy 10 a la menos 3. Esto lo volveremos científico y vamos a colocar aquí en formato de celdas científica. Decimales. Voy a buscar 10 a la menos 3. La primera 10 a la menos 3 me aparece, es esta. La voy a señalar. Ahí. ¿No? Entonces me converge en el celeste en la iteración 25, ¿no? Y me converge en el amarillo en la iteración 6, o en el crema, ¿no? En el crema, en la iteración 6. Ya, ahí está, en la iteración 6, me converge. Lo voy a hacer grande aquí, me converge en la iteración 6, en el celeste, en la iteración 25, ¿no? En ese momento, X es igual a G de X. Ya las raíces. Simple. Entonces, imagínense sustituir 25 veces el valor de 1, primeramente, entre 5 sobre 2x menos 1, luego volver a sustituir 5, luego volver a 0,55, luego 45, luego 0,56,
luego menos 50, etcétera, etcétera. Eso van a tardar haciéndolo manualmente en su calculadora. Por eso es que les exijo que tengan Excel para que lleguen a esto, a estos valores. Adelante, a ver, Luis, creo que estaba terminar. ¿Tiene pregunta, Luis? Buenas noches, ingeniero. La ecuación número 4 ¿no habría que hacerla también? Porque hicimos 4 despejes, ¿verdad? Usted mostró 4 despejes. Y ahorita lo que hemos hecho ha sido 3 despejes. Mostró hasta la D, exactamente. Hicimos hasta la C. ¿La D es necesario hacerlo o ya no? La A es igual a la D. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O me hablas de la E? Ya, ahora sí, ¿no? Sí. No estaba notando eso, ingeniero, que eran similares el A y el D. Está Gracias. bien, perfecto. Sí, gracias. Entonces, bueno, justamente yo quería hacer la D, pero la D es el mismo despeje de la A, ¿no? Entonces, ya ha salido el mismo resultado, pero corresponde, digamos, el procedimiento. En la A hemos despejado el segundo término, y en la D hemos sumado una X a cada lado, y prácticamente nos ha salido lo mismo. ¿Ya? Bueno, retomando, importante que esto lo sepan ya desde ya, porque esto de las iteraciones prácticamente es el examen parcial número 1. Te voy a pedir el número de iteración, el, el, el error absoluto y el valor de X, o de la raíz. Entonces, les voy a exigir eso que lo hagan con Excel. Obviamente ahorita estamos empezando y en las prácticas ustedes ya van a manejar ya Excel, van a mandar sus trabajos ya practicando en su casa, metiendo las fórmulas, así como lo estoy haciendo yo, que no es nada del otro mundo, pero que es necesario que lo sepan. ¿Ya? Entonces, acá la resolución es iteración 6 e iteración 25 para un error absoluto de 10 a la menos 3, que es prácticamente 0.00. Ya, continuemos con la teoría. Una vez que hemos hecho el análisis, ¿no? El siguiente paso es tantear una raíz, ¿no? Aquí el libro lo está resolviendo a su modo, nosotros nos vamos directamente al Excel. Entonces, es importante saber lo que es tantear, ¿no? Lo primero que se ha hecho, se han dado cuenta, hemos tanteado nosotros a partir de 1. Eso se llama tantear, o sea, proponer. Podría proponer partir de 2. Acá le pongo 2, acá le pongo 2, y obviamente va a cambiar automáticamente todo lo que es en las soluciones. Con 2 tanteando, la solución en este caso se me va a 5, a la iteración 5, y empezando de 2, la solución se me va hasta la 31, ¿no? La iteración 31 del despeje 3, ¿no? Entonces, eso se llama tantear. Yo puedo ponerle 0, 0, y va a cambiar automáticamente. ¿Cuánto tiempo me ha ahorrado de cálculos? Simplemente cambiando aquí los valores iniciales. No lo hace en menos de un segundo. Imagínense que yo les dijera, hágame iteración, en qué iteración, con error al día menos 3 se halla la raíz de este despeje. Solamente en esta pregunta se van a tomar unas 2 o 3 horas, ¿no? Haciendo los cálculos manuales. Entonces, con Excel nos hace la vida mucho más fácil. Por ejemplo, aquí puedo poner con -1. Vamos a ver si nos da error.
y menos 1 y menos 1. ¿No? Entonces, se fijan que cambia con menos 1, por ejemplo, en el celeste, tengo que hacer solamente 15 veces la operación para llegar a la solución. Con menos 1, en este de acá, vamos a colocar aquí, científico, esto para que se vea para menos 3, color, imagínense, acá, nos sale de la iteración 4 con menos 1, ¿no? O sea, con una raíz menos 1. Es decir, yo me tanteo la raíz inicial. Generalmente se utiliza el 0 o el 1. Regresamos acá. Ahora, bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué no hemos utilizado este despeje, que es una pregunta muy, antes de continuar, muy normal y aceptable también. ¿Por qué no hemos hecho con este despeje? Porque esto es un despeje más utilizando un método de la sección 2.2, que es de Newton. Entonces, tendría que explicarles el método para llegar a este despeje y que ustedes lo vayan a entender. Así que he preferido obviar este despeje, porque al final estamos llegando al objetivo, que el objetivo es conseguir las dos raíces, ¿no? Las dos raíces que hemos visto en el gráfico, más allá de que cada despeje, ¿no? Pero el que quiere hacer una inspección de este método, de la sección 2.2, también es válido porque es, pero lo vamos a ver en la segunda parte de este semestre, para el parcial 2. Bueno, volvemos acá. Tenemos el siguiente paso, es tantear una raíz. Esto puede hacerse como por observación directa de la ecuación, ¿no? O te da un valor de x0 inicial. Esto también acostúmbrese a verlo. La x0 inicial. La x0 inicial. Esa es el menos 1 que me di, el 0 que me di, el 1 que me di. No, ese valor se los voy a dar yo a ustedes para que empiecen de ese valor y lleguen a la iteración solución. ¿Qué quiere decir? Que ese valor puede ser su RU, por ejemplo. Cada uno va a tener un movimiento diferente. Bueno, una vez que se tiene x sub 0, se evalúa que de x en x sub 0. Adelante, Luis. Ingeniero, una consultita. Quería verlo, lo que venía a ser lo del error absoluto. Si lo podría explicar de nuevo, cómo es lo que se saca. Va a disculpar. ¿Cómo no? Explicaremos el error absoluto. Entonces, vamos a explicar el error absoluto. Para eso, es importante también. Acá. Esto de acá. Acá tenemos el famoso criterio de convergencia, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos otra vez la simbología. Tenemos g de x promedio o un g de x rayita, si quieren, igual a x raya, ¿no? Entonces, quiere decir que está evaluado en esta, que es la solución, que es cuando x converge o x
es igual a su función evaluada en g de x. Tenemos acá, estoy hablándoles de esto, ¿no? Acá, acá. ¿No? Acá, esta es la g de x solución y x solución. Entonces volvemos a nuestro gráfico. En este caso, habíamos hallado que acá tenemos x y aquí tenemos y aquí tengo x y aquí tengo de x solución. Son iguales, ¿no? 1,85,076 es igual a 1,85 a 0,78. Es prácticamente igual, ¿no? Hay una diferencia de milésimas, ¿no? Y aquí te lo expresa la diferencia. Ahora, el error absoluto es simplemente el valor de el valor encontrado, por ejemplo aquí, en la solución, estamos hablando acá, como se empezó en 1, ¿no? La solución, en 1, a ver, 10 a la menos 13, ¿no? La solución acá es 10 a la menos 3, tenemos 10 a la menos 3, tenemos 10 a la menos 3, ¿no? Nuestra X, va en amarillo, que es 1,85049, y en violeta va a ir nuestra G de X evaluada. Tenemos 1,85074. Y la diferencia entre estos dos es 1,88 menos 0,3. Pero eso, este valor absoluto es de esta columna. O sea, 1,88 menos 0,3 es la diferencia entre la iteración 3, o sea, la iteración 4 menos la iteración 3 de esta columna. Sería 1,85049 menos 1,8486. ¿No? Esto va a dar, la resta en absoluto te va a dar un 88, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el valor absoluto, así va a ser, a ver, vamos a ponerlo en el gráfico. Tengo que el error absoluto va a ser igual a x y 1, o sea, mi iteración más 1 menos x y todo esto en valor absoluto. Barras. Todo esto en valor absoluto. No lo explica la barra. Ya el error absoluto. Y entonces, nosotros le llamamos por, porque conocemos lo que es el error absoluto. Lo tengo. Barras. Y a ver, acá. Creo que. Ya, entonces,
tenemos lo que es el... No encuentro las barras, esto de acá. Pero esto lo vemos que es el error absoluto. A ver, Katiuska, adelante. Adelante, Katiuska, te escucho. No te escucho, Katiuska. Bueno, ese es el error absoluto. Nosotros vamos aquí a la teoría y nosotros también le llamamos a eso criterio de convergencia. ¿Por qué le digo error absoluto? Porque lo vemos como un término más familiar, ¿no? Entonces yo tengo acá en esta grafiquita x0, x1, x2, x3, x4, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá son diferencias. Lo que yo tengo acá, por ejemplo, distancias entre x0 y x1, hay esta distancia grande, entre x2 y x1, hay esta distancia grande, entre x3 y x2, hay esta distancia, que vendría a ser el error absoluto, ¿no? Entre x3 y x4 hay esta distancia, y hay un momento en que todo esto debe ir acortando, que es cuando se pone ya a converger, y va a llegar a x convergente, cuando le encuentro la raíz, o sea, cuando tengo una distancia tan pequeñita, ¿no? Una distancia tan pequeña que prácticamente el x consecutivo es igual al x anterior, ¿no? Al x sub i. ¿Ya? Aquí tienes. Y esto parte de x sub i y x sub i más 1. Es el número de iteración, donde i es 0 y va subiendo por cada iteración. Entonces, si i es 1, x siguiente va a ser x2, y más 1 es 2. Luego así sucesivamente. Y más 2 es x3, y más 3, o y es igual a 3, 3 más 1 es 4, y va a seguir subiendo. Entonces hay un momento en que esta distancia es el error absoluto que le llaman, ¿no? De estos dos valores. Error absoluto, error absoluto de, por ejemplo, en este caso, va a ser x sub 2 menos x sub 1. Obviamente esto con unas barritas, ¿no? Para que me dé el signo de valor absoluto. En este caso. ¿Ya? Entonces, ahí sería el valor absoluto de x sub 2. En este caso, por ejemplo, tengo acá el error absoluto de x sub 5 menos x sub 4, ¿no? Eso se lo pone en la fórmula. Ya tengo el error absoluto de x sub 5 menos x 4. Ya hay momento en que el error absoluto va a ser prácticamente cero, que vas a llegar al criterio de convergencia, ¿no? En este caso, aquí el error absoluto va a ser, se quiere, 7, mejor dicho, en este caso, error absoluto
va a estar cercano a cero, ¿no? O va a ser casi especial. Ese momento va a converger tus resultados y en ese momento vas a parar las iteraciones. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Esperemos que esté claro esta parte. Ahí es, digamos, el error absoluto. Vamos a borrar. Dice acá, un modo práctico de saber si los valores consecutivos se acercan, que es calcular la distancia entre ellos, ¿no? Aquí está el valor absoluto, o mejor dicho, el error absoluto que le llamamos nosotros, más o menos conceptualmente viene a ser lo mismo, ¿no? Aquí, distancia, también le podemos llamar, ¿no? Entonces tenemos acá distancia de esos dos puntos. Esto es lo que les he anotado con las flechas. Y D le he puesto como si fuera el cálculo de un error absoluto. Aquí te dice, ¿no? Si la sucesión de D1, D2, D3 tiende a cero, puede pensarse que el proceso está convergiendo. Convergiendo quiere decir que va a llegar a una raíz donde la distancia entre el anterior y el posterior es casi cero y debe continuarse hasta que D sea menor al error. Cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que sería el error absoluto, absoluto para evitarnos de los signos, ¿no? Ya, espero que esté claro eso, Luis. Y para los demás, vamos a volver a lo que estamos viendo del ejercicio. Entonces, revisemos lo que ha hecho el autor. Nosotros ya hemos dado respuesta al ejercicio. Esto, ya. Tenemos acá que se han presentado dos casos, ¿no? Uno, que x1 sea igual a x0, y el otro que x1 no sea igual a x0, ¿no? En el caso de x1 es igual a x0, o sea, x inicial es igual a x0, el problema queda concluido, ¿no? Esto quiere decir que la hemos encontrado la raíz a la primera iteración. ¿Ya? Eso sí quiere decir. Entonces, si se hubiese elegido como x0 a 1,85038, que es la raíz, el lector puede verificar de cualquiera sea la eje X seleccionada. Esto se debe a que 1,85038 es la raíz, ¿no? Entonces, ¿a qué me está refiriendo? Si me ve el Excel, si yo agarro acá, le coloco 1,85078, automáticamente me converge, ¿no? A ver, pruebas acá, 1,85078, aquí igual me converge, ¿no? Porque es la raíz. El único que no va a convergerme va a estar en el verde, donde no, el despeje no da para convergencia. Caso 2, que x sub 1 no sea igual a x sub 0, que es lo que nos ha pasado a nosotros. En ese caso tenemos que empezar a tantear mediante un proceso de iteraciones, ¿no? Entonces, hallo primeramente x sub 1, no es igual, ese x sub 1 lo vuelvo a sustituir en la g de x, vuelvo a hallar x sub 3, no es igual, en el tema del error absoluto, vuelvo a sustituir, que es lo que se ha hecho con este ejercicio. Entonces, aquí está un poquito más matemático lo que se ha hecho. Tengo mi valor inicial, que es x sub 0, y mi función evaluada en x sub 0. Tengo la primera iteración, que es x sub 1 evaluado en x sub 0. Tengo de ahí f de x sub 1, o sea, reemplazando. Y tengo segunda, tercera, cuarta iteración,
hasta que encuentre la raíz respuesta, un error absoluto más bajo o la distancia entre x sub 1, o perdón, x sub i más 1 menos x sub i. Entonces, aunque hay excepciones, generalmente se encuentran que los valores x sub 0, x1, x2 se van acercando a la raíz respuesta, de manera que x sub i está más cerca de x sub i que x sub i menos 1, o bien se van alejando, como nos ha pasado, ¿no? En este caso, aquí tenemos en el libro las respuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha empezado con x sub 2, podemos verificar todo con x sub 2, vamos a ver si nos da lo mismo, voy a ponerle 2, 2, 2, para verificar el programa, tengo 3, 13, 333, justamente lo que encuentro en el libro, y aquí se va alejando, ¿no? Y tengo con la raíz de x más 5 sobre 2, y con 2 prácticamente encuentro la segunda iteración, ¿no? Entonces acá, esto de acá, encuentro la segunda iteración, la raíz puesta, ¿no? La tercera iteración. Entonces, puede apreciarse que la sucesión diverge. Otro término que vamos a aprender hoy, que es nuevo, ya hemos aprendido lo que es raíz, ¿no? Que es la respuesta, y el término converge y diverge. Converge, que está cerca de la raíz, que el error absoluto es prácticamente cero, y diverge, que está muy lejos de la raíz y que el error absoluto es enorme, muy diferente de cero, que es inclusive en dígitos mayores, ¿no? Entonces hay lo que es converge y diverge. Entonces, finalmente, para determinar si la sucesión de x sub 0 y x1 y x sub 2 está convergiendo o divergiendo, se desconoce, puede calcularse hasta que f de x y, o sea, f de x evaluado en valor absoluto, que es lo que les decía, sea menor al valor absoluto requerido. Epsilon, ¿no? Epsilon que siempre se maneja como error. Y acá, esta parte, con el error absoluto en f de x, no es menor a f de x. ¿No? Entonces, es importante. Hay otro ejercicio que vamos a intentar hacerlo. Dice, y esta es una ecuación trigonométrica, encuentra una aproximación a una raíz real de la ecuación x menos 3x igual a 0. No se olviden que aquí estamos hablando con números de la vida real, no con números imaginarios. Obviamente uno puede encontrarse números imaginarios, pero no tiene sentido porque son imaginarios. Los imaginarios son solamente para estudio del álgebra. Y como ingenieros, para nosotros un número imaginario en alguno de nuestros cálculos no nos va a servir en nuestra carrera. Así que olvidémonos de los números imaginarios y nos vamos a aplicar a lo que es los números reales. Si encontramos algún momento algún número imaginario, hemos hecho algo mal y hay que replantear el cálculo hasta que obtengamos números reales. Ya, esa parte es importante. Entonces, se encuentra una aproximación real de la ecuación coseno de x menos 3x igual a 0. Entonces, supongo que ustedes saben despejar ecuaciones, ¿no? Cuando se les dé el examen, ustedes no se les va a dar así los despejes como están en el libro, ¿no? Van a tener que ustedes hacer los despejes y les aseguro que hay gente que no sé cómo llegó a ese nivel, pero a veces no saben despejar una ecuación. Esperemos que todo les vaya bien en esa parte. Entonces, nosotros venimos acá, tenemos acá lo que es esto. Vamos a crear una nueva ventana. Copia.
raíz convergente directa. Tenemos raíz convergente directa, raíz, vamos a llamar trigonométrica. Ya, entonces, utilizando esta base, para no volver a hacer, vamos a borrar valores. Valores para que nos confundamos. Hemos traído esta la pregunta. Encuentra una aproximación a un valor real de la ecuación coseno de x menos 3x. Hay dos posibilidades al momento de despejar. Tenemos uno que es x igual al coseno de x menos 2x. Entonces vamos a colocar acá coseno de la primera, coseno de x menos 2x. Esto es una fórmula, ¿no? Lo vamos a colocar así solamente como se vea. Y la otra va a ser coseno de x sobre 3, ¿no? Coseno de x tercios, ¿no? Entonces tenemos acá, a ver, vamos a ver. Mira, vamos a volver. Fórmula, aquí tenemos x va a ser un tanteo, y aquí va a ser 2x, va a ser 2 por x, ¿no? 2 por x de acá, ¿no? Entonces, si yo tengo 0, tengo aquí 1, ya me están dando los valores, ¿no? Entonces, acá vamos a ir por el verde, y vamos a generar, y acá iba a existir valores, y luego vamos a ver el error absoluto también. Otra vez lo voy a colocar absoluto. De este x sub 1 menos x sub 0 en mi operación. Y automáticamente ahora lo que tengo que hacer es simplemente jalar, a ver, veremos, converge, nos da el resultado, parece que me converge, ¿no? A ver, veremos esto de acá, 0, si converge o no converge. Y esto, lo voy a volver fórmula, lo voy a colocar uno de x sobre 3, voy a traer acá el error absoluto, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a enlazar. Vamos a ver si me da la convergencia. Ya casi me converge, ¿no? Acá me está convergiendo. Voy a volverlo todo esto científico. Vengo celdas científico. Quiero un decimal. Quiero que esto me vuelva igual. Entonces, como les digo, el error, voy a partir de 0, en mi x sub 0, ¿no? Y mi error 10 a la menos 3. Eso lo encuentro acá, que es, me va a converger en la raíz, la amarilla, en la crema, ¿no? En la crema, donde
tienen en la iteración número 3, ¿no? En la iteración número 3. Me fijan aquí. Lo dice grande, acá me converge, ¿no? Aquí tengo 1.95 por 10 a la menos 3, que es un error bien bajito, una distancia, si quieren, entre x sub i más 1, en este caso x sub 3 y x sub 2. Ahí ya me he convergido y la raíz es 0,3169, ¿no? Automáticamente. Otro ejercicio. Voy a irme a la graficadora. Coseno de x menos 3x. A ver qué me dice. Coseno de x menos 3x. 3x. Acá. Coseno de x menos 3x. Y f de x. Para hacer más. Acá. Y me dice que efectivamente me converge, o mejor dicho, mi raíz es 0,317, cuando y es igual a 0. Justamente es el valor que hemos encontrado, ¿no? 0,31693, que es un valor muchísimo más cercano a la realidad, ¿no? Acá directamente me he redondeado a 3 decimales, ¿no? A 3 decimales. Entonces hemos encontrado la raíz a la primera. Ya acá hemos encontrado. No es 317. Y acá tenemos 317. Vamos al libro. Del libro tenemos, aquí le dice, un valor cercano a x es pi medios sobre 4. Bueno, se complicaron la vida, la existencia con esto. Acá no nos va a interesar. Tema de manejo de pi. No se maneja con los radianes. Y acá tienes 0,31617, ¿no? La respuesta. Adelante, Álvaro. Ingeniero, una preguntita. La convergencia siempre la vamos a marcar en 10 a la menos b. Sí, por lo menos, ahorita lo voy a escribir, la convergencia en el chat, ¿ya? Para que todos se enteren. Hay gente que tal vez no está. La convergencia o el error absoluto que les voy a pedir, siempre lo vamos a manejar como 1 por 10 a la menos 3, elevado a la menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un valor que es 0,001 y a veces hacer más operaciones no tiene mucho sentido, porque de ahí ya se va a la menos 6, menos 7 y es prácticamente 0. Entonces, generalmente la convergencia o el error absoluto o la distancia, si quieren, ¿no? Porque son varios términos que se dan, es 10 a la menos 3. Vamos a manejar casi siempre, ¿no? Dependiendo, en algún caso se puede cambiar en un examen para menos o para más, pero siempre se les va a decir si se va a cambiar o se va a mantener 10 a la menos 3. Ya ahora en otros trabajos, cuando ustedes quieran manejar, pueden manejar ustedes 10 a la menos 3, o si quieren ser un poco más precisos, subir este valor a 10 a la menos 6, menos 7, 10 a la menos 8, que ya prácticamente es 0, ¿no? Es 0. Entonces es un error muy pequeñito ya. Inclusive 10 a la menos 3 es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, volviendo adelante, ahorita, adelante, José Fernando. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Adelante.